Una vez existieron dos grandes imperios en lados opuestos del mundo entonces conocido. En el oeste estaba el Imperio Romano y en el este estaba el Imperio Chino. Estas dos grandes civilizaciones se conocían y comerciaban indirectamente entre ellas a través de la ruta de la seda. Pero ¿cuánto sabían realmente el uno del otro? ¿Y hubo alguna vez contacto directo entre los romanos y los chinos? ¿Hubo alguna vez embajadas romanas al emperador chino? ¿O viceversa? Y en consecuencia, ¿hubo alguna vez embajadores chinos llegando a la corte imperial del emperador romano? Estas son algunas preguntas fascinantes, en las que esperamos poder arrojar algo de luz en este video. Está escrito en el libro de Hou Han Shu, también conocido como la historia de la dinastía Han posterior, que durante el reinado del emperador Huan de la dinastía Han, llegó un grupo de personas del lejano imperio de Daxin. Afirmaron ser representantes del gobernante de Daxin, Andun, y ofrecieron regalos a la corte del emperador Huan. Esto ocurrió en el año 166 después de Cristo del calendario occidental, y se cree que el nombre del gobernante Andun se derivó del nombre Antoninus. Este es uno de varios casos en los que representantes del Imperio Romano llegaron a la corte del emperador chino, por lo que los chinos sabían sobre el Imperio Romano, al que llamaban Daxin, que veían como una especie de análogo occidental lejano del Imperio chino. Sin embargo, su conocimiento del Imperio Romano era algo limitado, y los hechos y la ficción a menudo se entremezclaban, haciendo que el Imperio Romano pareciera este imperio mítico distante, casi fantástico, ubicado en algún lugar en el lejano oeste del mundo, entonces conocido desde la perspectiva china. El diplomático y explorador chino Gan Jing viajó al lejano oeste en el año 97 después de Cristo, pero nunca llegó a Daxian. Sin embargo, recopiló conocimientos de ese misterioso imperio, probablemente de los partos, y llegó hasta el Golfo Pérsico. Describió al Imperio Romano como un poderoso imperio, poseedor de más de 400 ciudades amuralladas, con muros hechos de piedra, algo que al parecer impresionó mucho a los chinos. Incluso la red de carreteras romanas y el sistema postal romano fueron descritos por Gan Jing. No se sabe exactamente si los chinos alguna vez llegaron al Imperio Romano. Sin embargo, existe un interesante extracto del historiador romano Florus, quien describió la visita de numerosos enviados, incluyendo a los seres, a la corte del emperador Augusto. Serica era el nombre romano de China, que podría traducirse como la tierra de la seda. Y en consecuencia, los seres eran los habitantes de Serica, por lo que eran chinos. Florus describió a los seres como parte de los enviados que visitaban la corte de Augusto. Sin embargo, si estos realmente eran chinos, es difícil de reconstruir, ya que su apariencia no fue descrita en gran detalle, solo que su tez era diferente y que eran personas de otro mundo distinto al romano. Los romanos también tenían conocimientos básicos sobre la geografía de China. El geógrafo del primer siglo, Pomponius Mela, señaló que Serica formaba el centro de la costa de un océano oriental, flanqueado por India al sur, y los escitas de la estepa del norte, mientras que el historiador Ammianus Marcellinus escribió que la tierra de los seres estaba encerrada por grandes muros naturales alrededor de un río llamado Bautis, quizás el río Amarillo. En su geografía, Ptolomeo también proporcionó un boceto aproximado del Golfo de Tailandia y el Mar del Sur de China, con una ciudad portuaria llamada Katigara, más allá de los Sunis de la Silla Dorada, visitada por un marinero griego llamado Alejandro. Entre los sitios propuestos para la Katigara de Ptolomeo se encuentra Ok Eo en Vietnam, donde efectivamente se han encontrado artefactos romanos. Pero las relaciones entre Occidente y China se remontan a más atrás que los romanos. Después de que Alejandro Magno estableció su impresionante gran imperio, el estado sucesor más oriental de este imperio llegó a ser el reino greco-bactriano,
Este reino duró desde el 256 a.C. hasta el 120 a.C. Y curiosamente, este fue el último estado griego independiente, porque Grecia misma ya fue conquistada por Roma en el 146 a.C. Ahora bien, este reino greco-bactriano ejerció no solo una gran influencia cultural en la India, sino que hay evidencia de que los griegos de ese reino interactuaron con los chinos. Se encontraron objetos griegos en tumbas chinas, y también está este fascinante tapiz chino, encontrado en la provincia de Xinjiang, en China, que muestra un centauro y lo que parece ser un soldado griego con ojos azules. También fue durante ese tiempo, a finales del segundo siglo a.C., en el 114 a.C., para ser precisos, que se estableció el comercio entre el oeste y China a lo largo de la Ruta de la Seda. El nombre Ruta de la Seda ya revela el principal artículo de comercio, que era la seda, producida por gusanos de seda chinos. La seda china era un artículo de lujo muy buscado en Roma, Egipto y Grecia de aquellos tiempos. Otras mercancías lucrativas del este incluían té, tintes, perfumes y porcelana, mientras que las exportaciones occidentales incluían caballos, camellos, miel, vino y oro. Es lógico entonces que el comercio entre el oeste y China a lo largo de la Ruta de la Seda continuaría después del establecimiento del Imperio Romano en el 27 a.C. Debido a ese comercio continuo a lo largo de la Ruta de la Seda, los romanos, por supuesto, conocían China. Después de todo, lo llamaban, como dijimos antes, Sirica, la tierra de la seda. Y los chinos, por lo tanto, sabían de la existencia de un gran imperio rivalizando con el suyo en el oeste. Sin embargo, no había habido interacciones directas de embajadas entre Dacia y Serica, como dijimos antes, que la embajada a la corte de Augusto podría muy bien no haber consistido en chinos, sino en otros pueblos de la estepa asiática o India que podrían haber sido confundidos con chinos. El primer contacto directo real entre esos dos grandes imperios entonces llegó en el año 166 d.C., como mencioné antes. Probablemente esta embajada llegó desde el sur por el mar. Trajeron regalos como cuernos de rinoceronte, marfil y caparazones de tortuga, que habían adquirido en el sur de Asia, ya que se suponía que probablemente habían perdido sus regalos originales debido a un robo o naufragio, y usaron estos regalos en su lugar. Sin embargo, la mayoría de los historiadores creen que este era un grupo de comerciantes romanos que llegaron a China en lugar de diplomáticos oficiales enviados por Antonino Pío o Marco Aurelio. Los siguientes visitantes de Dacian llegaron a la corte de Sun Chongmo, el gobernante de Wu Oriental, durante el periodo de los Tres Reinos, en el año 226 d.C. Al comerciante se le dio el nombre de Qin Lun, y vino del Imperio Romano a través de Xiao Chou, que era el nombre en aquel entonces para la región de Vietnam. Él tampoco era un diplomático oficial, sino muy probablemente un comerciante romano. De hecho, los hallazgos arqueológicos muestran que los comerciantes romanos debieron haber estado bastante activos en el área de la actual Camboya y Vietnam, ya que se han encontrado productos mediterráneos de esa época por todo el sudeste asiático. Otros visitantes del oeste llegaron a la corte de Cao Wei, y sus regalos incluían cristalería de varios colores. Algunos años después, se mencionó a un artesano daciano mostrando a los chinos cómo hacer vidrio mediante el fuego, básicamente cómo soplar vidrio. Se menciona otra embajada romana que llegó al imperio chino Jin en el año 284 durante el reinado del emperador Wu de Jin. Presumiblemente, esta embajada fue enviada por el emperador romano Carus. Después de eso, durante unos siglos, no se mencionan visitantes de Daquín en los textos chinos. Sin embargo, algo muy interesante ocurrió durante el reinado del emperador Justiniano. El comercio en la Ruta de la Seda era controlado por el imperio sasánida. Y por supuesto, lógicamente, impondrían aranceles y restricciones al comercio, haciendo que la seda se volviera cada vez más cara y difícil de obtener en el oeste. En tiempos de guerra entre los romanos y los persas, el comercio de seda se cerraría por completo. Así que los romanos realmente querían poder producir su propia seda.
Fue una gran suerte entonces que en 551 d.C., dos monjes no identificados, probablemente miembros de la iglesia nestoriana, fueron a China y allí lograron observar cómo se producía la seda a partir de gusanos de seda. Fueron al oeste con ese conocimiento y se lo contaron al emperador en Constantinopla. El emperador les prometió grandes regalos si lograban traer gusanos de seda al oeste. Y efectivamente cumplieron y lograron sacar de contrabando huevos de gusanos de seda o larvas muy jóvenes de gusanos de seda de China, viajando de regreso por la ruta norte a través del Cáucaso y el mar Caspio. Se cree que escondieron las larvas de gusanos de seda o los huevos en sus cañas de bambú. Y así, poco después, en los últimos años 550, surgieron fábricas de seda en Constantinopla, Beirutus, Antioquía, Tiro y Tebas. Esto permitió que el Imperio Romano Oriental tuviera un monopolio de seda en Europa, que sería una gran fuente de ingresos y la columna vertebral de la economía romana oriental durante los próximos 650 años, hasta el año 1204. Pero incluso después del contrabando de gusanos de seda hacia el oeste, el contacto entre los romanos orientales, quienes ahora continuaban el legado de los romanos ahora que el imperio occidental ya no existía, continuó. Sin embargo, curiosamente, el nombre del Imperio Romano en los textos chinos cambió en el siglo VII. En los textos chinos, a partir de entonces, ese imperio ya no se llamaba Daqin, sino Fulin. Este era solo un nombre diferente para denotar el Imperio Romano Oriental de habla griega de esa época. Varias embajadas llegaron de Fulin a China en el año 643 d.C. Una embajada llegó a la corte del emperador Taizong de Tang, afirmando representar a su emperador Constance II. Trajeron regalos de vidrio rojo y gemas verdes. Se mencionan otras embajadas en 667, 701 o 711, otra en 707 en 19 y otra en 742. Luego se menciona la embajada en la historia de Song, que llegó a Sirica en 1081 d.C., habiendo sido por un tal Mieli Shalinkaisa, que puede ser identificado como Michael VII Parapinaques César. Luego otra embajada en 1091 d.C. durante el reinado de Alexios I Comnenos. Luego, más tarde en la dinastía Un, un romano oriental llamado Aishe, un nombre probablemente derivado de Joshua o Joseph. Incluso llegó a ser el astrónomo jefe y médico de la corte de Kublai Khan. Se sabe que Kublai Khan envió monjes nestorianos a la corte romana oriental de Andrónicos II Palaiólogos, cuyas hermanas medias estaban casadas con los bisnietos de Genghis Khan, lo que fascinantemente convierte a este emperador romano oriental en un pariente político del gobernante mongol en Beijing. La última interacción conocida entre Fulin y Serica tuvo lugar a finales de los 1300, cuando el emperador Hongwu envió a un comerciante de Fulian de regreso al oeste, con una carta anunciando la fundación de la dinastía Ming. Pero dado que Constantinopla cayó medio siglo después, esta es la última interacción registrada entre los romanos del este y China. Y así terminaron 1400 años de interacciones entre estos dos grandes imperios. Dacia y más tarde Fulia en el oeste, y Sirica, la tierra de la seda, en el este. El Imperio Romano Oriental sobrevivió mucho más tiempo que el occidental. Puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago y Bene Valete.